una chica insegura por ser diferente a las demás, y un amor que en un principio parece no ser correspondido. En esta historia veremos cómo ella intentará superar varias barreras con tal de ir mucho más allá con su amigo de la infancia. En una escuela, varias alumnas se someten a unos exámenes médicos. Sin embargo, una de ellas no está del todo conforme. Sae Iwata, estudiante de presecundaria, tiene una estatura y un peso algo superiores al promedio de sus compañeras. Con sus 1,67 de altura y algunos kilos de más, no puede evitar sentirse distinta a las demás. Esto le trae ciertos problemas, como cuando rompe una puerta al retroceder y chocar contra ella. En ese momento, uno de sus compañeros se muestra preocupado. Koki Kamishiro, con amabilidad, le entrega a la prota su hoja de resultados, asegurando que no vio nada, para luego retirarse. Iwata se muestra avergonzada mientras repara la puerta que rompió. Sus compañeras comentan que el rubio parecía alguien genial, aunque sospechan que podría ser un mujeriego. Esto es algo que ella niega, recordando que desde niño siempre fue un chico admirable, aunque reconoce que ahora ha cambiado bastante. Desde que eran pequeños, Iwata siempre había estado enamorada de Koki, siendo su primer y único amor. La prota comenta que la historia es algo rara, pero cuando eran niños, ella solía disfrutar mucho de los almuerzos escolares. En cambio, el rubio, según sus propias palabras, era un poco más exigente con ese tema. Kamishiro detestaba sobre todo la leche. Sin embargo, Iwata no tardó en decirle que todo lo que no quisiera de su almuerzo podía dárselo a ella, algo que animó bastante al rubio. Desde entonces, ambos comenzaron a acercarse cada vez más. Por su parte, Iwata disfrutaba mucho las clases de educación física, lo que inevitablemente le hacía pensar en Koki. En primaria tuvo un incidente con él al empujarlo durante un juego. Aquello le hizo sentirse culpable, aunque en realidad Koki también lo estaba. Tras aclarar el malentendido, su amistad siguió fortaleciéndose cada vez más. Todo esto llevó a la prota a ver a Koki como alguien verdaderamente genial. Aunque de niño era pequeño, solía destacar con los deportes, y se alegraba de que solo ella mostrara interés en él. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Para empezar, el rubio dio un gran estirón, y su voz se volvió más profunda. Además, ya no se llamaban por sus nombres, sino por sus apellidos, lo que hacía el trato más formal. Koki se había vuelto mucho más popular, convirtiéndose en el centro de atención de toda la escuela, sobre todo de las chicas, aunque ahora todos reconocían lo genial que era. Iwata sentía que debía apartarse, ya no eran tan cercanos como antes, y aunque seguía enamorada de él, pensaba que ya no importaba. Iwata pensaba que aferrarse a esos sentimientos sería un error, pues a su lado se sentía inferior frente al chico más popular de la escuela. El día de la prota continúa, y tras recibir la orden de asistir a la reunión de delegados del festival deportivo por ocupar ese cargo, se topa nuevamente con Koki, quien también estaba allí como representante. En la sala, el presidente les encarga elaborar un cartel personalizado para cada clase. Ante esto, el rubio le pide ayuda a Iwata al notar que era muy hábil con las manualidades. Como además era la única persona que conocía allí, la prota acepta. Más tarde, tras arrasar con un equipo de tenis de su escuela, se dirige junto a Koki a preparar los carteles de sus respectivas clases. Durante el proceso, la prota no podía evitar sentirse muy nerviosa. No obstante, después de un rato logran terminar el trabajo. Un profesor se lleva el cartel para que puedan retirarse sin inconvenientes, cosa que ambos hacen. Sin embargo, Koki nota que ha perdido las llaves de la cadena de su bicicleta. Ante el inconveniente, ambos deciden buscarlas en la escuela. Iwata le sugiere a Koki que piense con calma dónde las vio por última vez. El rubio se esfuerza por recordar cerrando los ojos para concentrarse, y al final se da cuenta de que todo este tiempo las tenía en el bolsillo de su pantalón. Resuelto el problema, Koki le ofrece llevar a Iwata en su bicicleta, ya que se había hecho tarde. Ella dudaba al principio, poniendo excusas como que juntos podría resultar demasiado peso. Sin embargo, pronto se entera de que antes Koki ya había llevado a personas más fuertes que ella. Finalmente, Iwata acepta que el rubio la lleve a casa. Durante el trayecto, comparten algunos recuerdos de la infancia, en especial sobre cómo ella solía disfrutar de los almuerzos escolares. Incluso ahora, Koki admite que ya no era tan exigente con ese tema, algo que alegra a la prota, pues siempre deseó que él disfrutara de las comidas. En ese momento ocurre algo inesperado con la bicicleta del rubio, pues una de las ruedas se había abollado. Al principio, Iwata cree que era su culpa, pero en realidad todo se debía a un vidrio roto. Aún así, Koki se ofrece a acompañarla, y aunque ella intenta negarse, él le asegura que no había razón para contenerse, logrando convencerla de inmediato. Mientras caminan, conversan sobre a qué secundaria irán el próximo año. Para sorpresa de ambos, descubren que eligieron la misma, la secundaria del
norte. Poco después, Koki se despide de Iwata, diciendo que le alegró volver a hablar con ella. La prota, por su parte, recuerda lo mucho que había pasado desde la última vez que conversaban así, sintiéndose feliz de haberlo hecho nuevamente. Al día siguiente, durante el festival deportivo, Iwata se ocupa de algunos trabajos pesados por su cuenta, aunque le habían sugerido que podía pedirle ayuda a Koki. Al verlo conversando con otras chicas, prefiere no interrumpirlo. Más tarde, la prota participa en varias actividades del evento, terminando un poco sucia, aunque al principio no le da mucha importancia. Al ver cómo otras chicas sí se preocupan por su apariencia, empieza a sentirse incómoda por no ser tan femenina. Además, al notar que varias personas, en su mayoría chicas, animan a Koki durante sus actividades, Iwata no puede evitar sentirse un poco apartada. Sin embargo, intenta mantenerse firme, pensando que aquello era lo normal al ver en lo que se había convertido su amigo de la infancia. Durante la competencia de búsqueda de tesoros, la prota recibe la orden de llevar a alguien que amara. Al principio duda, pero finalmente decide pedirle a una de sus amigas que la acompañe. Cuando llega el turno de los chicos, la prota se queda pensativa por la tarjeta que recibió, pero sin previo aviso, Koki se acerca a ella y le pide que lo acompañe como su tesoro. Ella no lo puede creer, pero tras pensarlo un poco decide ir con él, al entregar la tarjeta a su compañero para verificar que sea lo que se le pidió. Este se sorprende de inmediato. Los demás chicos preguntan qué ocurrió, y el encargado de verificar los objetos aclara que no había ningún problema, ya que Koki cumplió con la tarea de traer a una chica alta. Aquello afecta a Iwata, pues aunque ciertamente no debía ser ofensivo, en el fondo esperaba que Koki la hubiera visto de otra forma. Antes de que se aleje demasiado, el rubio logra alcanzarla, y algo apenada, le aclara que no era lo que ella había entendido. En realidad, en su tarjeta no decía que trajera a una chica alta, sino a una chica linda. Esto provoca que ambos se sonrojen, y luego rían por lo sucedido. Después, las actividades siguen con normalidad. Días más tarde, la prota toma una decisión definitiva: aceptar sus sentimientos hacia Koki, pues en ningún lado estaba escrito que no pudiera vivir un amor imposible. Tras presentar el examen de admisión en la secundaria del norte, en la graduación se toman una foto juntos, a petición de Koki. Poco a poco recuperan la cercanía que tenían en su infancia. Más adelante, la prota descubre que ella y Koki estarán en el mismo salón en su nueva escuela. Esto la llena de felicidad. Sin embargo, en su primer día sucede un pequeño incidente cuando una pequeña chica cae de las escaleras, e Iwata logra salvarla. Koki presencia la escena, y enseguida le pregunta a la prota si está bien. Ella responde que sí, lo que tranquiliza al rubio, aún más al saber que desde ese momento compartirían salón junto a Iwata. En la clase, Iwata y el resto de sus compañeros se presentan ante todos. Entre ellos está Koki, quien revela algunos detalles que ni la misma prota conocía sobre él. Algunos compañeros se sorprenden por la altura de Iwata, mientras que otros muestran más interés en otra persona. Más tarde, Koki se acerca a su amiga para decirle algo importante. Su falda se había dañado tras haber salvado a aquella chica la última vez. Al notar esto, el rubio le entrega su abrigo a Iwata para que se cubra de camino a casa, algo que ella agradece con cierta vergüenza. En casa, después de arreglar su falda, la madre de Iwata le pregunta por qué aún conserva una caja de Kohaku Manju en su habitación. Un poco nerviosa, la prota responde que es solo decoración, aunque en realidad la guarda porque Koki le había regalado ese postre en el pasado. Al día siguiente, Iwata se siente algo inquieta, ya que ahora estaba mucho más cerca de Koki, pero aún no encontraba una buena excusa para hablarle, ni siquiera por mensaje. Además, debía buscar la forma de devolverle su abrigo. Mientras tanto, toda la atención de la clase se centra en la chica a la que salvó en las escaleras, Hisuyo Onodera. Iwata piensa que su compañera es muy linda, y mientras camina por los pasillos, escucha que Koki la llama desde abajo. Al verlo, le pide que espere un momento, y baja apresurada a las escaleras, pero termina chocando con él por accidente. Nerviosa, la prota finalmente le devuelve el abrigo al rubio, agradeciéndole por lo que hizo. En ese momento, Onodera aparece frente a Iwata para agradecerle por haberla salvado. El rubio decide retirarse al escuchar que lo estaban llamando, mientras la prota se queda conversando con la pelirrosa. Durante la charla, Onodera comenta lo increíble que le parecía a Koki con los demás, y menciona que en su antigua escuela, sus compañeros no solían ser muy sociables. Luego, ambas intercambian contactos antes de continuar su día. Más tarde, la clase de Iwata recibe su primer proyecto escolar: recolectar la basura de toda la escuela. En esta actividad, todos debían formar grupos de 6 personas. La prota termina en el mismo grupo que Koki, junto a Onodera y 3 compañeros más. Entre ellos, Yushin Izawa se ofrece como líder del grupo. Muy entusiasta,
respuesta. Decide ponerle un apodo a cada integrante para llamarlos con más facilidad. Sin embargo, cuando llega Iwata, la apoda Hachiro, ya que según él, transmite una vibra fuerte y poderosa, aunque en parte también se debe a su altura. Iwata no se muestra del todo conforme, pero Koki interviene para defenderla, sugiriendo que podrían llamarla simplemente Iwa, ya que ese era su apodo en su antigua escuela. Todos aceptan la idea, y tras algunos pequeños contratiempos, finalmente llega la hora del almuerzo. Iwata almuerza junto a Onodera y su compañera de grupo, Mio Kagawa. Durante la conversación, Onodera confiesa que le atraen los chicos que suelen perder los estribos con facilidad, preguntando si Koki será uno de ellos, aunque la prota intenta desviar el tema lo mejor que puede. Más tarde, los grupos finalmente se separan para realizar el trabajo de campo. Yota Ayukawa, también parte del grupo, expresa su temor de que haya osos en la zona donde deben trabajar. Izawa, en tono animado, le dice que no hay de qué preocuparse mientras estén cerca de Iwata, ya que de seguro podría vencer a uno. El comentario, sin embargo, deja a la prota bastante incómoda. Cada uno decide separarse para limpiar distintas zonas de la escuela. La prota nota que incluso en un nuevo entorno, seguía siendo vista como la más alta, mientras que el rubio continuaba siendo el más popular del grupo, algo que le genera cierto eco. De pronto, recibe algo inusual, y sin previo aviso, ve como Izawa sale disparado de entre los arbustos y cae al suelo. Ella se acerca preocupada para preguntarle si estaba bien, pero en ese momento Koki la llama y le dice que no se preocupe, que Izawa puede levantarse solo. Para sorpresa de todos, fue el propio Koki quien lo había pateado, aunque lo más impactante para el prota es que sin darse cuenta, el rubio la llamó Sae, usando su nombre de pila como cuando eran niños. Esto avergüenza a ambos, mientras que las amigas de Iwata se sorprenden por la forma en que Koki actuó y por cómo terminó llamándola. La prota sale en su defensa, dejando en claro que el rubio tenía un buen corazón y que en el fondo se alegró de escucharlo decir su nombre de pila. Sin darse cuenta, Iwata se extiende demasiado en sus palabras, revelando más de lo que quería. En ese momento, Ayukawa comenta que entendía por qué Koki se había molestado con Izawa, aunque evita dar más detalles al considerar que era algo personal. Poco después, el grupo decide regresar a la escuela, ya que el resto de sus compañeros se había retirado unos minutos. La prota se siente algo decepcionada al notar que no ha cambiado mucho desde que llegó a su nueva escuela, pero aún así, está decidida a no apartar su mirada de Koki en ningún momento. Más tarde, Iwata intenta encontrar la forma de hablar con Koki por mensaje, pero para su sorpresa, es él quien termina escribiéndole primero. Él le pide que le entregue las pruebas del día siguiente en menos de 10 minutos, lo que pone muy nerviosa a la prota. Sin embargo, pronto se da cuenta de que Koki se había equivocado de chat, ya que el mensaje iba dirigido a uno de sus amigos. Aún así, ambos terminan conversando y acuerdan seguir escribiéndose. Luego, la prota recibe un mensaje de Onodera preguntándole si Koki tenía novia. Algo perpleja, responde que no tenía idea. A raíz de esto, Iwata se queda pensativa, recordando que en el pasado una chica se le había confesado al rubio, y toda la escuela se había enterado, incluido ella. Fue la primera vez que conoció a alguien que se había enamorado de él. Al día siguiente, Onodera sigue haciendo preguntas sobre Koki, y comenta que en su antigua escuela, sus compañeros casi no se relacionaban entre sí. En medio de la conversación, la prota y Kagawa notan lo mucho que a la pelirrosa le gusta hablar sobre el amor. Onodera hablaba tan rápido que casi no podían entenderla. Mientras tanto, Iwata pensaba que aunque parecía muy pronto para que su compañera sintiera algo por Koki, no podía juzgarla, ya que ella también se había enamorado de él a primera vista. Aunque no podía expresar sus sentimientos, tampoco podía evitar que otras chicas se sintieran atraídas por él. En la clase de judo, Iwata logra vencer a todos sus compañeros, incluida Onodera, quien luego se lo comenta a Koki cuando se cruzan por casualidad, pero Kagawa aclara que la prota fue bastante considerada durante la práctica. Entonces, Koki le pregunta si no tenía pensado unirse al club de tenis, ya que las actividades del club ya habían comenzado. El rubio se retira, y tanto Iwata como Onodera deciden inscribirse en el club de tenis. La pelirrosa lo hace con la intención de estar cerca de Koki, ya que el club de fútbol entrena justo al lado del de tenis. Por su parte, la prota permanece pensativa sobre qué hacer al respecto. En los casilleros, Koki se acerca a Iwata para decirle que hoy no había actividades deportivas, así que no tenía por qué quedarse. La prota se pone nerviosa al darse cuenta de que estaba a punto de cometer un error. Luego, el rubio le pide si podía ayudarlo a estudiar matemáticas, ya que había notado que ella obtuvo un buen promedio ese día. La prota acepta y lo acompaña a la biblioteca. Allí ambos recuerdan los viejos tiempos cuando Iwata solía ayudarlo en las clases y a cargar cosas pesadas porque él era muy pequeño. Koki confiesa que de algún modo quería devolverle el favor. En su mente, Iwata sabía que nunca dudaría en ayudar al rubio, incluso desde la secundaria. Al terminar el día, ambos se marchan juntos, y durante el camino, Koki le confiesa que le admira mucho por todo el esfuerzo que pone en cada cosa que hace. El rubio admite que nunca fue bueno en los estudios, y que tuvo que esforzarse bastante
bastante para poder ingresar allí. Sin embargo, la prota confiesa que también admira a quienes se atreven a aceptar grandes desafíos y enfrentarlos sin vacilar. Cree que siente eso porque en el fondo la asusta cuando no existe una salida clara. Iwata nota que en el fondo Koki también sentía miedo, aunque para ella eso era precisamente lo que lo hacía especial, incluso si él no lo creía así. Ya en casa, ambos continúan conversando por chat, mientras la prota sigue pensando en cómo podría acercarse nuevamente a él para confesarle lo que siente. En clase, todos vuelven a formar grupos para el viaje escolar. Algunos proponen cambiar de compañeros para variar un poco, aunque las miradas entre ellos se tornan algo incómodas. Al final, deciden resolverlo con un juego de piedra, papel o tijeras. Antes de comenzar, Koki le sugiere a Iwata que saque piedra, con la intención de quedar en el mismo grupo que ella. Finalmente, las cosas salen tal como Koki planeó, e Iwata termina quedándose en el mismo grupo que él, algo que alegra a ambos. Onodera nota lo hábil que había sido su amiga con el rubio, y se alegra por ella. Sin embargo, durante el descanso, la pelirrosa decide ir a hablar con Koki, mientras Kagawa le pregunta a la prota si se sentía bien. Kagawa ya sabía que Iwata tenía sentimientos por Koki, recordándole lo sincera que fue aquel día durante la recolección de basura, y que incluso ahora no podía ocultarlo. Al escucharlo, la prota siente que ya era momento de dejar atrás el miedo. Sin pensarlo, baja las escaleras, pero termina chocando con Onodera. Tras disculparse, Iwata decide ser honesta con ella, y le confiesa todo lo que siente por Koki. Onodera no lo puede creer, diciendo que debió contárselo antes para animarla. Si bien a ella también le atraía, esto solo era por su apariencia. Además, Onodera confiesa que estaba empezando a gustarle a alguien más. Esto ya no solo por lo que le dijo Iwata y su historia con Koki, ya que resulta que cuando fue a hablar con el rubio, él le confesó que ya estaba enamorado de alguien más. Iwata se sorprende al escuchar que Koki ya estaba enamorado de alguien, pensando que él se alejaba cada vez más que intentaba acercársele. Onodera le pregunta a la prota si tiene alguna idea de si podría tratarse de alguien cercano a él en su antigua escuela. Sin embargo, ni siquiera ella lo sabe, aunque Kagawa intenta calmar las cosas diciendo que podría tratarse de un malentendido. Iwata responde que no hace falta, pues le guste o no a alguien, de todos modos dará su mejor esfuerzo para acercarse más al rubio. Esto alegra mucho a Onodera, quien le brinda todo su apoyo para que su amiga pueda lograrlo. Además, al estar en el mismo grupo durante el viaje, sería más fácil poder hablar con él. Más tarde, mientras Iwata charla con sus amigas, reúne el valor suficiente para acercarse a Koki durante el viaje. Sabe que es más probable que la rechace, pero cree que no pierde nada con intentarlo. Sin importar lo lejos que esté, Iwata siente que se enamora cada vez más de él. Por eso mismo piensa que debe dar lo mejor de sí. A la mañana siguiente, finalmente se despide de su familia para partir hacia su viaje escolar. Al llegar a la escuela, muestra una mirada decidida ante su objetivo para este viaje, mientras que Onodera también se muestra emocionada por ayudarla en todo lo que pueda. En el autobús, Iwata demuestra ser alguien muy servicial con sus compañeros, ayudándolos a resolver varios de sus problemas. La prota recuerda que Koki solía marearse mucho en los viajes, aunque esta vez no parecía ser el caso. Iwata sigue sorprendida de que el rubio, quien aparentaba no interesarse en las relaciones, estuviera enamorado de alguien. Sin embargo, ella trata de evitar pensar en eso lo más que puede. Una vez llegan al hotel donde se hospedarían durante el viaje, Iwata se encarga de llevar el equipaje de algunas compañeras que se sentían algo mareadas. Al ver a Koki, nota que no tuvo dificultad para sobrellevar el viaje, cosa que la sorprende. Al intentar entrar al hotel, Iwata queda atorada en medio de la puerta. Koki se acerca para ayudarla, sonriendo de una forma muy parecida a como lo hacía en la primaria. Los pensamientos de Iwata no la dejan en paz en ningún momento. Sigue sin poder creer que al rubio le guste a alguien, y tampoco tiene idea de cómo llamar su atención de forma romántica. Todo esto continúa incluso a la hora del almuerzo, cuando Iwata nota que Koki sigue siendo algo quisquilloso con la comida. Sin embargo, piensa que a esta edad se vería raro que comiera del mismo plato que él, como solía hacerlo hace tiempo. Por su parte, Onodera intenta que su amiga se acerque al rubio de una forma poco convencional, aunque la prota le pide que por favor deje de hacerlo. La pelirrosa insiste en que la mejor forma de acercarse a él es mostrando sus virtudes, como las que demostró en el autobús al comportarse como una buena madre. Ese comentario hace que Iwata tenga un breve recuerdo de su pasado. En este, se mostraba que en una encuesta de la antología realizada en la primaria, ella había sido elegida como buena madre. Iwata había escrito el nombre de Koki en varias categorías de su hoja, aunque siempre se preguntó qué nombre habría puesto él en la suya. Más tarde, todos los grupos del viaje escolar se reúnen para realizar sus respectivos reportes. En el caso de Iwata y sus compañeros, su tarea consistía en escribir sobre productos elaborados con ingredientes locales, por lo que decidieron centrarse en la comida. Esto genera cierta molestia en Isawa,
Kagawa, al notar que estaban tomando decisiones sin consultarle, pese a que él era el líder del grupo. Además, él se burla constantemente de Iwata al verla emocionarse al hablar de comida, lo que termina molestando a Koki. Volviendo al tema, Kagawa propone que era hora de empezar a trabajar. Durante toda la actividad, Izawa no deja de cometer errores a propósito para fastidiar a Iwata, pero a pesar de ello, el grupo logra completar el reporte. Tras conseguirlo, Koki celebra con todos. Sin embargo, al momento de chocar las manos con Iwata, ella se pone nerviosa e incapaz de controlar su fuerza al hacerlo con sus demás amigas. Aún así, se siente feliz de ver la sonrisa del rubio. Luego, antes de marcharse, Kagawa y Onodera deciden ir al baño, aprovechando que todavía quedaba algo de tiempo antes de que llegara el autobús. Ahí Kagawa le pregunta a la pelirrosa si no sería mejor dejar que la prota maneje la situación con Koki a su manera. Onodera responde que solo intenta ayudarla. Además, eran amigas, así que era normal que se preocupara por ella. Kagawa no lo comprende del todo al principio por su carácter serio, aunque termina creyendo que lo mejor sería apoyar a Iwata de forma más reservada. Esto se debía a que su personalidad era del mismo modo. Durante el resto del viaje, Iwata seguía sin saber cómo gustarle a Koki. Cada vez que intentaba acercarse, no lograba ningún avance, pues sentía que el rubio aún no la miraba con otros ojos. En una tienda de regalos, una de sus compañeras derrama accidentalmente una botella de licor. Iwata y Koki intentan sostenerla antes de que se caiga, pero en ese momento, el rubio roza accidentalmente a la prota con su uña, provocándole una pequeña herida en la frente. Angustiado, Koki pide que la lleven a la enfermería, aunque no parecía ser tan grave. Al final, la prota es acompañada por el maestro y el rubio, quien no deja de disculparse con ella. Si bien Iwata cree que no era necesario que se disculpara, él menciona que al ser una chica, su rostro era muy importante y no podía dañarse de ningún modo. Tras decir eso, el rubio se avergüenza un poco al notar que dio a entender que le preocupaba más el rostro de las mujeres. Sin embargo, eso solo hace que la prota lo encuentre muy adorable. Después de lo ocurrido, Onodera y Kagawa le comentan a la prota que la preocupación de Koki por ella conmovió a varias chicas, lo que hizo que aumentara su popularidad. Iwata admite que ella también la conmovería una amabilidad así, aunque por alguna razón eso mismo también le entristece. Más tarde, tras ducharse, Iwata nota que el lugar para secarse el cabello estaba ocupado por otras chicas, así que decide dar un paseo por el hotel, especialmente para ver si podría encontrarse con Koki. Después de dar un par de vueltas, la prota termina encontrándose con el rubio a plena vista. Ella lo sorprende sin querer, haciendo que Koki casi deje caer su teléfono, pero al final Iwata logra atraparlo a tiempo. Una vez allí, la prota le pregunta al rubio por qué estaba solo. Él responde que sus amigos querían explorar el hotel, pero prefirió quedarse. Luego, Koki le pregunta cómo estaba su herida, y aunque ella asegura que ya estaba bien, el rubio se le acerca sin querer, poniéndola bastante nerviosa. Al igual que ella, Koki también se avergüenza y admite que actuó sin pensar. En ese momento, Iwata reúne el valor para preguntarle directamente si en verdad le gustaba a alguien. La pregunta toma por sorpresa al rubio, preguntando si fue Onodera quien se lo contó. Sin embargo, deja el tema de lado y sin dudarlo, le confirma a la prota aquello que más temía escuchar. Koki sí estaba enamorado de una chica, y eso impacta profundamente a Iwata, aunque él aclara que se trata de un amor no correspondido. Comenta que siente que ella está fuera de su alcance. Según el rubio, Iwata debía tener una idea de a quién se refería, pues admite que no es perfecto y que también tiene varios defectos. Él comenta que la chica de la que está enamorado es como una estrella resplandeciente, única en su tipo. Aquellas palabras hacen que Iwata se siente un poco resignada, aunque intenta mantenerse firme. Aún con el corazón dolido, la prota anima a Koki a no rendirse con la chica que le gusta, recordándole lo genial que puede llegar a ser. Su amabilidad y forma de ser eran grandes virtudes en Koki. Por eso Iwata deseaba que tarde o temprano las cosas pudieran funcionar entre él y esa chica. Iwata se repetía a sí misma lo mucho que le gustaba, pero decide que lo mejor por ahora era dejar las cosas tal como estaban, por el bien de ambos. Tras escucharla, el rubio se alegra y le agradece a Iwata por darle su apoyo, pues para él significaba mucho viniendo de la amiga más cercana que tenía. Luego, los amigos del rubio lo llaman, y la prota no puede evitar soltar un par de lágrimas. Sin embargo, intenta no entristecerse, dispuesta a mantener el secreto que le había confiado su amigo de la infancia.